Tres conceptos en el ámbito de las ciencias naturales y el resto son figuras importantes, dos de ellos etnólogos y un zoólogo, tanto en Austria como en Países Bajos. La antropología cultural es una rama de la antropología que estudia la diversidad de las culturas humanas, analizando cómo las personas crean significado, normas, valores y prácticas en su vida. Su objetivo es comprender las distintas sociedades, examinando los rituales, creencias, lenguajes y formas de organización para entender tanto las diferencias como las similitudes entre ellas, fomentando así una visión del mundo más matizada y respetuosa. Claro, ¿de qué se encarga el estudio de la antropología cultural? Es el conjunto de bueno, aparte que es una rama de la antropología que estudia la diversidad de las culturas humanas, en la cual analiza pues cómo las personas crean significado, por un lado, normas, valores, prácticas en su vida social, y a partir de ahí lo que intenta es comprender las distintas sociedades, examinando por los rituales, creencias, lenguajes y formas de organización para entender tanto las diferencias como las similitudes entre ellas, fomentando así una visión del mundo que sea más matizada, más respetuosa, pues para que sea más sencilla de comprender. Pero vamos, que la antropología cultural, para resumirlo, es estudio de las distintas sociedades, cómo van actuando, con sus rituales, creencias y lenguajes y formas de organización para entender las diferencias que tienen las diferentes sociedades como las similitudes, con el objetivo de que esa visión sea mucho más matizada, respetuosa y que sea lo más sencilla posible en torno a una explicación. Y la etnología es una rama de la antropología que estudia y compara comparativamente los orígenes y expresiones de la cultura de diferentes pueblos del mundo, utilizando datos recopilados en la etnografía. Su objetivo es comprender la diversidad y las similitudes culturales, analizando los aspectos como costumbres, organización social, religión, lengua, es decir, de qué se encarga la etnología, que también es como la antropología cultural, una rama que pertenece a la antropología, que lo que da lugar es a un estudio y comparación de los orígenes y expresiones de la cultura de diferentes pueblos del mundo, y en la cual utiliza por datos recopilados en la etnografía, que ahora voy a hablar que es el término etnografía en la siguiente diapositiva. Y el objetivo de la etnología es comprender la diversidad de las similitudes culturales, con los aspectos en torno a las costumbres, organización social, religión, lengua, que es al final un estudio de cada sociedad y cómo se van formando las diferentes sociedades en aquel momento de la prehistoria. Y la etnografía es el estudio descriptivo y profundo de una cultura o comunidad que se realiza generalmente a través de la observación participante y la recopilación de datos en el terreno, como entrevistas y diarios de campo. El primer objetivo es comprender el modo de vida, las costumbres, las creencias y las interacciones sociales de un grupo humano específico desde una perspectiva contextualizada. La etnología, como la antropología cultural, es el estudio al final de las costumbres y de las diferentes sociedades, ya tengan similitudes, porque la etnología lo que se encarga es de todas las costumbres, creencias, el lenguaje, es decir, la lingüística de todas esas sociedades, pues la etnografía lo que lleva a cabo ya es una descripción más profunda de esa cultura o comunidad que se realiza generalmente a través de la observación participante y que para recopilar datos se lleva a cabo a través del terreno. A partir de ahí se llevan a cabo pues, entrevistas, diarios de campo y ahí se van recopilando datos, se entiende y se comprende cómo vivieron las sociedades prehistóricas. También el objetivo de la etnografía es comprender el modo de vida, las costumbres, las creencias, las interacciones sociales de un grupo humano específico desde una perspectiva contextualizada con el objetivo de cuál es la manera de cómo han ido, cuáles son los modos de vida de esas sociedades en la prehistoria, sus costumbres, sus creencias, las interacciones sociales que hay entre los diferentes grupos que existieron en su momento dentro de ese grupo humano o de los seres humanos específico, pero claro, dependiendo también los contextos, porque el contexto es algo muy importante para comprender la prehistoria y la evolución cultural humana. Nicholas Tinbergen fue etnólogo neerlandés, pionero en el estudio del comportamiento animal junto al etnólogo austriaco Carl von Fritz y el zoólogo austriaco Konrad Lorenz, de los que también voy a hablar, con quienes compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973 por sus descubrimientos sobre la organización y las respuestas del comportamiento instintivo, tanto desde el punto de vista individual como social. Y una de las obras de Tinbergen es The Study of Instinct, que al final, para traducirlo, pues, es el estudio del instinto que se publicó en 1951, este tipo de, bueno, este libro suyo.
Y él fue al final el que se encargó por los descubrimientos en torno a la organización, las respuestas sobre el comportamiento instintivo, tanto desde el punto de vista individual de cada persona como el social. Es decir, es casi como nos comportamos nosotros desde el punto de vista de ese pensamiento instintivo. ¿Cómo somos? El libro The Study of Instinct de 1951 es al final lo que refleja o reflejó su pensamiento. Carl von Fritsch fue etnólogo austriaco. Con sus investigaciones sobre los fenómenos de comunicación entre las abejas, contribuyó de modo significativo al conocimiento de los mecanismos perceptivos y conductuales de los insectos sociales. Tras estudiar durante 40 años el comportamiento de las abejas de la miel, demostró que estos insectos se sirven de luz polarizada para orientarse en su vuelo de regreso a la colmena y que una abeja exploradora podía informar a otras abejas dónde se encontraba el alimento ejecutado, ciertas danzas o patrones de vuelo. Sus estudios sobre comportamiento animal le valieron en 1973 recibir y obtener el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que lo compartió junto a sus colegas, el zoólogo austriaco Konrad Lorenz y el etnólogo neerlandés Nicolas Steenbergen, que es el que acabo de hablar, de que Nicolas Steenbergen se centró en su pensamiento en el instintivo tanto individual de las personas como lo social. Y una de las obras de Carl von Fritsch es La vida de las abejas de 1955, que hay que decir que al final este tipo de estudios él se llevó a cabo, pues, se centró en los estudios de las abejas y cómo se orientaban y cómo vivían y cómo realizaban el vuelo en torno a la colmena y que había una abeja exploradora que es la que podía informar a otro tipo de abejas dónde se encontraba el alimento o ciertas danzas o patrones de vuelo, es decir, que había comunicación. Él se encargó casi de la comunicación o del estudio bueno, del comportamiento de las abejas, del insecto, de un insecto además muy importante porque gracias a él, bueno, pues se lleva a cabo el polen y eso es lo que florecen y ayuda a la flora y con la ayuda entre animales y flora, bueno, pues la diversidad de momento aguanta. El problema es que, claro, hay un depredador que es el ser humano, que es el que está directamente rompiendo con la estructura. Y lo comento yo sin historiador. El ser humano al final es una especie que es destructiva, que es depredadora, porque lo que quieres, y claro, lo que está haciendo es casi romper los parámetros de lo que es al final la vida em, biológica de todas las especies. Porque claro, se puede decir, sí, bueno, pues como se decía en la teología, Dios había creado al mundo y a partir de ahí al ser humano en a imagen y semejanza. Pero claro, el ámbito más postulado en torno al ámbito de la biología es que el ser humano fue un animal más, comprendido como el resto de animales, que al principio no realizaba ningún tipo no era problema, aunque con su nacimiento ya empezaron los problemas, y que hoy en día ya es una especie, el ser humano, que es destrucción total en torno al planeta. Por ello, se habla tanto de que el ser humano es la principal figura o el principal animal que puede, pues, acabar con el planeta y con la vida en la Tierra y sería una desgracia para el futuro de las generaciones. Así que lo que debemos de hacer es cuidarnos, como cuidarnos y cuidar lo que también tenemos que en nuestra vida biológica. Y él se encargó, como por ejemplo Nicholas Timberlake, del instinto social, individual de las personas. Bueno, pues Calvor Fringe se encargó del estudio de cómo habitaban al final las abejas. El ejemplo es su libro, La vida de las abejas. Conrad Lorenz, como sus colegas, también recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973, aunque él fue zoólogo austriaco y cuando terminó sus estudios en la escuela secundaria y siguiendo los deseos de su padre, se trasladó a Estados Unidos para seguir los cursos semestrales de medicina en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y tras ese paso por Estados Unidos, regresó otra vez a Europa, a Viena, capital, para completar de sus estudios. Finalmente, en 1928 se graduó en medicina y 5 años después, en 1963, en zoología. Es decir, de ahí que él fuese, aparte de médico, su faceta más importante fue la de zoólogo y se dedicó prácticamente al estudio de la vida de los animales. Primero porque él estudió en su país natal, en Austria. Su padre tenía el deseo de que se trasladase a Estados Unidos
se trasladó su hijo y a partir de ahí realizó 2 cursos semestrales de medicina en la Universidad de Columbia, que se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, y tras su paso por el continente americano, sobre todo por Estados Unidos, regresó al viejo continente, a la capital, a Viena, y a partir de ahí continuó con los estudios, los completó, y bueno, pues entre 1928 y 1963 pues, se graduó primero en 1928 en medicina, 5 años después, en 1963, en zoología, que es la principal faceta de Conrad Lorenz, y como he dicho, junto a sus dos colegas anteriores, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Y con ello finalizo comentar que soy historiador y he puesto este vídeo relacionado con 3 conceptos y 3 ejemplos en el ámbito de las ciencias naturales europeas. Darle a like, suscribiros, comentar, aquí te historiador y nos vemos en el próximo vídeo.